Bueno, vamos a ver cómo se trabaja con las incertezas cuando tengo que combinar más de una medición. Supongamos que yo tengo que hacer una reforma en mi casa y para eso pido un presupuesto. Y supongamos que me dicen que de materiales voy a gastar 1.000 pesos, pero dependiendo de lo que haya que hacer, si hay que hacer un poquito más o un poquito menos, más menos 1.000, más menos 100. Y supongamos que de mano de obra también me va a salir 1.000 pesos, pero dependiendo de lo que haya que hacer, también por ahí gasto 900, por ahí gasto 1.100. Entonces, yo quiero saber acá, ¿cuánto es lo mínimo que puedo gastar dadas estas condiciones? Y bueno, lo mínimo va a ser que de materiales gaste 900 y de mano de obra 900. O sea, lo mínimo que voy a gastar va a ser 1.800 pesos. Y lo máximo, ¿cuánto va a ser? Y bueno, si voy a gastar 1.100 de materiales y 1.100 de mano de obra, lo máximo serán 2.200 pesos. Fíjense que este intervalo es lo mismo que considerar que el valor medio 2.000, ¿sí?, con una incerteza de 200. O sea, lo que quiero decir es que esto mismo lo puedo escribir como 2.000 más menos 200. O sea, voy a gastar 2.000 pesos más menos 200. O sea, entre 1.800 y 2.200. Lo que voy a gastar es un punto que está contenido en este intervalo. Bien, fíjense lo que pasó con el valor medio. Por supuesto, se sumó 1.000 más 1.000. Y la incerteza, en este caso, también se sumó. La incerteza se propagó. Esto es lo que sucede cuando yo sumo dos medidas, ¿sí? Pero puedo hacer otra operación también. Fíjense, voy a dar ahora un ejemplo con resta. Supongamos que yo tengo que cobrar cierta plata. Tengo que cobrar 1.000, otra vez, los mismos números, más menos 100. O sea, puedo cobrar 900 o puedo cobrar 1.100 dependiendo de cómo salga todo. A su vez tengo que pagar otra cosa. Tengo que pagar también entre 900 y 1.100. Todavía no lo sé bien. Y yo quiero calcular cuánto es mi saldo. Cuánto me queda después de esta operación. A ver, ¿cuál es el peor escenario aquí? Y bueno, el peor escenario es que me ingresen solo 900 y tenga que pagar 1.100. O sea, estaría adeudando 200 ahí. ¿Y cuál es el mejor escenario? Y bueno, que me ingresen 1.100 y tenga que pagar 900. En ese caso, me estaría quedando un saldo de 200 pesos. Fíjense que este intervalo ahora, ¿cómo se puede escribir? ¿El valor medio cuál es? 0, ¿no? Tengo un valor medio de 0. ¿Y cuál es la incerteza? Es 200, ¿no? Como antes. O sea, ¿qué pasó ahora? Los valores medios se restaron, 1.000 menos 1.000, 0. Pero la incerteza, atención aquí, la incerteza no se restó. De alguna manera se acumuló. La incerteza que tenía en una operación y en la otra se acumuló. Y tengo una incerteza de 200. Esto es lo que sucede cuando yo resto dos medidas. En general, yo puedo operar con las medidas de diferentes formas. Les voy a mostrar una tabla ahora. La intención no es que la veamos de manera exhaustiva, pero me interesa que quede en el video para después, cuando la tengamos que usar, podamos recurrir a ella. O sea, la voy a explicar brevemente y después la paso. Pero la idea es ahora generalizar lo que vimos para los dos ejemplos anteriores. Supongamos que yo tengo dos medidas. Fíjense que ya ahora no doy valores. Tengo la medida A con un valor medio y una incerteza, y la medida B con un valor medio
y una incerteza. Yo puedo hacer diferentes operaciones con estas dos medidas. Si yo las sumo, el valor medio se calcula como la suma de los valores medios y la incerteza, como vimos, se calcula también sumando las incertezas. Si yo las resto, A menos B, el valor medio de la resta se calcula restando los valores medios, 1000 menos 1000, y la incerteza también es la suma, ¿sí? 100 más 100. Ahora, si yo las multiplico, operación que vamos a usar bastante en nuestro trabajo, A por B, el valor medio siempre responde a la operación, el valor medio de A por el valor medio de B. Pero la incerteza ya tiene una expresión un poquito más complicada. Es el valor medio de la primera por la incerteza de la segunda, más el valor medio de la segunda por la incerteza de la primera. Y bueno, finalmente la división, esto es un cuadrado, la dejamos ahí para cuando la necesitemos. El que sabe derivar se dará cuenta que esto se parece a una derivada y justamente la propagación de incertezas se realiza aplicando derivadas parciales. Bueno, un temita muy sencillo que necesitamos saber para expresar los resultados de la medida es este. Esto es muy sencillo. Yo no puedo expresar un resultado así, porque no tiene sentido afirmar que conozco esta cifra de la incerteza con precisión. Entonces vamos a utilizar un criterio de redondeo. Hay criterios estrictos y hay criterios laxos. Acá utilizaremos algún criterio intermedio. ¿Qué es algún criterio intermedio? Bueno, me quedo solamente con dos cifras significativas en la incerteza. En vez de poner 2,47, bueno, voy a poner 2,4 nada más. O incluso, considerando esta, podría poner 2,5. Una vez que yo redondeé mi incerteza, paso al valor medio. La última cifra que yo tengo en mi incerteza, el 5, fíjense que acá está ocupando el primer lugar decimal, me dice hasta qué cifra del valor medio tengo que conservar. O sea, tengo que conservar hasta el 2 nada más. El 3,7 no tiene sentido porque tengo una incerteza que ya es mucho más grande que eso. Entonces, me quedo hasta acá, trunco, esto lo tiro y me va a quedar así. Así está correctamente expresada esta medición. En química quizás se utilicen otros criterios, ¿sí? En ingeniería algunos quizás más estrictos, pero este para nosotros va a ser suficiente. Y el último tema que voy a comentar se refiere a la comparación entre medidas. Supongamos que yo tengo estas dos medidas, ¿sí? Y quiero saber si son distinguibles o no, si están midiendo lo mismo. Marquemos primero los intervalos, ¿sí?, que definen cada una. La primera está entre 2 y 4. La primera me define este intervalo, entre 2 y 4. Y la segunda, fíjense, 4,5 menos 0,2 me da 4,3 y 4,7. Me define este intervalo. Y el criterio que vamos a utilizar para saber si estas dos mediciones son distinguibles o no es el más sencillo posible. Vamos a decir lo siguiente: si estas dos medidas representan intervalos que no se tocan en ningún punto, como este ejemplo, voy a decir que son estadísticamente distinguibles. Entonces, en este ejemplo tengo dos mediciones estadísticamente distinguibles. Pero si conservemos la primera y alteremos levemente la incerteza de la segunda, le voy a poner así, en vez de 0,2, 0,6. Las represento en la recta. La primera es igual, entre 2 y 4. Y la segunda tiene un valor medio en 4,5 más menos 0,6. O sea que me va a venir hasta 3,9 y hasta 5,1.
Entonces la segunda comprende todo este intervalo. Fíjense que estos dos intervalos ahora están superpuestos, por lo menos en esta región. En esta región tienen puntos en común. Entonces dijimos, si por lo menos tienen algún punto en común, estas dos medidas, ya no las puedo distinguir y voy a decir que estas dos medidas son estadísticamente indistinguibles. Indistinguibles.